Amigos, ¿qué tal? Estamos listos para compartir con ustedes en vivo, el primer programa en vivo aquí en Esmeraldas Channel, el cual es Conversando con Enrique. En esta oportunidad, para mí es un placer inmenso poder contar en los estudios de Esmeraldas Channel Online la presencia de Patricio Páez Gracia. Él es un joven esmeraldeño que se ha dedicado en los últimos tiempos a investigar, a ser un historiador sobre nuestra Esmeraldas del ayer. En esta oportunidad vamos a tener un diálogo ameno, agradable, sobre cómo era nuestra tierra, lo que somos esmeraldeños, lo que nacimos en el Hospital Delfina Torres de Concha, cerca de la calle Avenida Manaví y Avenida Libertad, lo que siempre han estado allí en este hospital y que hemos nacido aquí en esta tierra Esmeraldas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Buenos días, Patricio, gracias por estar acompañándonos aquí en Conversando con Enrique. Buen día. Patricio Páez, ¿quién es Patricio Páez? Arranquemos por allí para que ir ambientando. ¿Quién es Patricio Páez? Es homónimo de un familiar que fue alcalde de Esmeraldas. Y muchos se relacionan. ¿Es el hijo, el sobrino? Sería importante que tú lo digas. Bienvenido. Enrique, muy buenos días a nuestros amigos en Facebook y alrededor del mundo. Muy buenos días. Patricio Páez Gracia nace de un hogar de maestros. Mi papá Galo Páez Rosero, ya fallecido. Mi mamá María Victoria Gracia Chica, conocida cariñosamente como Pepita, está con nosotros aquí en la tierra. Patricio Páez Gracia nace, te comento, en la familia Páez, producto de la familia Páez Rosero, habemos 11 Patricio Páez. En este caso, es decir, una tradición los Páez, los Patricios. En este caso, el mayor de los Patricios es mi tío Pato. Él se llama Luis Roberto Patricio Páez Rosero, 3 nombres tiene. Él es el mayor de los Patricios. Mi tío que fue alcalde desde el año 1978 al 1984. De ahí arrancamos los Patricio Páez. De ahí viene el árbol genealógico de toda la familia Páez. Hay los patos de preferencia. Así. Bueno, Patricio, vamos a hablar sobre un tema. Tú has tenido la oportunidad de construir, elaborar una obra, se llama Esmeraldas del ayer. ¿Qué te motivó para poder estudiar la historia de Esmeraldas? ¿Cómo era Esmeraldas en sus inicios? ¿Cómo era Esmeralda en el año 30? ¿Cómo llegaron sus primeros pobladores, los primeros hechos históricos? ¿Qué te motivó a ti ser historiador y escudriñar la historia de Esmeraldas, del Estadio, La Polverita, de Folke Anderson y de algunos otros personajes que están impresos en tu libro y que más adelante vamos a hablar? Primero, enfoquémonos. ¿Qué te motivó a estudiar el Esmeralda del ayer? Enrique, a mí lo de la historia me gusta desde que tengo uso de razón, desde los 5 años. Yo nací en 1974. Desde el año 79 que tengo memoria, me acuerdo muy bien del jardín, me acuerdo del Cine Esmeraldas, el antiguo Cine Esmeraldas. Cuando yo digo cuando pasaban las mascotas por nuestros pies. Desde entonces, desde muy niño me ha gustado la historia. Siempre mi papá, especialmente que era un poco mayor que mi mamá, siempre nos conversaba como mi papá nació en el año 1927. Mi papá nos contaba Esmeraldas desde el año 1932 hasta... Y siempre nos conversaba, siempre nos comentaba. Desde ahí viene el gusto hacia mí por la historia. Era el plato fuerte de las personas adultas de ese entonces, porque mi abuela también me contaba, todos los días me contaba lo mismo. Y yo escuchaba y me interesaba mucho más. Y como ya sabía que todos los días me contaba, yo ya sabía qué parte continuaba. Así es. Entonces, era una forma de distraerse y una forma de tener un calor familiar. ¿Cómo no? Por ejemplo, mi abuela, Fresulinda Rosero Valdo Benito, que nació en 1904, ella vivió la guerra de Concha. Recuerdo tan bien esas tertulias en la casa de ella, porque siempre que íbamos, de mi abuela era la mamá de mi papá, siempre íbamos a conversar. Con la mamá de mi mamá también conversábamos mucho, a pesar que ella nació en Chone, pero llegó muy joven, se casó con mi abuelo, llegó joven a Bolívar, en Muisne, que allá nace mi mamá. Y siempre que hemos conversado esta historia, y como tú muy bien lo dices en el caso de tu abuela, y siempre, y uno con muchachos ya metido ahí se juntaba conversando y escuchando, y cómo era una cosa y cómo era otra cosa. Entonces, todo esto abonó para el gusto mío de la historia. De la historia viene hace años atrás, entonces ya desde hace unos 7 años para acá me dediqué a plasmar ahora sí. 7 años a lo oral, es decir, lo que contaban nuestros ancestros, dejarlo plasmado en un libro. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, empecé a escribir ya 7 años. Hace 7 años, sí, aproximadamente 2011, 2012, y yo inclusive en mi red social Facebook personal compartía ya ciertas fotos. En el 2012, 2013 hay. A nosotros nos aparece los que tenemos Facebook, que es la gran mayoría hoy en día, en los recuerdos hay. Justo me vino apareciendo en 2012, 2013, empecé a compartir fotos. Pero este trabajo en esos tiempos lo hacía un poco silencioso, lo compartía poco, digamos. ¿Era como un hobby tal vez? Puede ser, sí, puede ser un hobby, porque iba por un lado mi trabajo, por otro lado iba investigando, iba indagando, una foto la iba guardando.
y iba escribiendo de alguien y iba guardando algún registro, iba contrastando, iba guardando, ¿no? Ahora, este tema de la investigación es tan apasionante porque tú vas por un tema y te aparece otro tema y te aparece otro tema y el uno más interesante que el otro y se vuelve una cadena sin fin. De acuerdo, Enrique, de acuerdo. Sí, ya los 2 años, de 2 años hacia acá, y ahora sí compartí de forma más fuerte, más agresiva ya en la red social. Casi a diario compartí historia por día aproximadamente. Y ahora sí, se nos fuimos escribiendo. Y ahí viene ya la colaboración de las personas en Facebook. Es decir, cuando ya ven la publicación tuya en las redes sociales, entonces dijeron la gente, bueno, voy a ayudarle aquí, a darle algunos datos, algunas fotografías. Porque tiene muchas fotografías inéditas. Así es, Enrique. Casi 3.000 fotos, Enrique. 3.000 fotos. Casi aproximadamente. Es una base de datos tuyos. En el libro que está, Esmeraldas del Ayer, aquí existen 130 fotografías. 130 fotografías, una más hermosas que otra. Y los 10 capítulos, ¿no?, que llevamos a conversar sobre justamente eso. Hablando sobre el tiempo. Bueno, sí. Te dio el bichito ese de poder escribir sobre la Esmeralda del Ayer. ¿Cómo planificaste la construcción del libro? ¿Por capítulo? ¿Qué dijiste? Bueno, voy a empezar aquí. ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la estructura del libro que tú estás promocionando que se llama Esmeraldas del Ayer? ¿Cómo no? El libro tiene 10 capítulos, Enrique, tiene 144 páginas y el libro inicia desde el año 1847. ¿Por qué en esa época? Yo trato las Esmeraldas del Ayer de la ciudad donde se encuentra actualmente. Antes de 1847 la ciudad estaba sentada en San Mateo. En ese año 1847 la Asamblea Constituyente decreta que la ciudad pase a constituirse donde es La Boca, que actualmente nos encontramos. Ahí nace, de ahí cuenta la historia de este libro, porque la historia es mucho antes. Y eso, ahí va una parte. Aquí es emocionante el tema cuando uno es esmeraldeño y uno conoce realmente cómo sucede. La Boca es donde está la playa Las Palmas, donde todo está el puerto. Sector, todo ese sector se llamaba La Boca. Así es. Y los abuelos decían, vámonos a La Boca. Antes de ir del centro a la playa, había que pasar por unos caminos para poder llegar a la playa. No es como hoy. Antes era diferente, había que sortear lomas para poder bajar a la playa. Pero siempre se conoció como La Boca a la ciudad de Esmeralda. Antes de ser Las Palmas, sí. Por ejemplo, quien estaba en el centro y quería ir a La Boca tenía que pasar el primer zanjón grande, que era donde actualmente se encuentra la Plaza Cívica. ¿Sí? A esa altura, ahí, en la calle a esa altura, sí. Ahí había el Puente Colorado. Continuaba justo por este sector donde nos encontramos, la calle Manaví, hacia abajo del hospital. Había otro zanjón y igual sube y baja. Todo eso. Y era un caminito, un sendero para llegar hasta La Boca, ¿no? Ya, ahora, cogiste en 1847 San Mateo, donde creció nuestra ciudad, sí, y luego se trasladaron a La Boca. Y de allí, ¿cuál es el proceso cronológico de estos hechos? Claro, cómo no. De ahí, la primera casa que se construye ya acá en Esmeraldas, donde actualmente nos encontramos, la ciudad constituida, fue la casa donde vivió Luis Vargas Torres. Que esa casa es precisamente la que actualmente es la Botica San Martín, frente al Banco Pichincha. Esa fue la primera casa que se construyó en Esmeraldas. La segunda, que no tanto fue casa, ya fue la iglesia, estaba la Merced, que fue la misma iglesia, se desarmó en San Mateo, que era de madera, y se construye donde está actualmente la iglesia. Claro que la iglesia que está ahorita es de cemento, que la construyó Ángel Barbisotti. Y así la ciudad fue creciendo. Y en esa parte de la historia de la iglesia, se quemó la iglesia, cuando ya estaba acá en Esmeraldas. Claro, antes se quemó, sí, igual se la refaccionó y quedó bien deteriorada en el terremoto de 1958, porque tenía 3-4 columnas ascendentes, y en el 58 se dobló, tengo entendido, la cruz que estaba en la parte de arriba y fue bajando. Y después ya en el año 64-67 que se construyó la Merced, ya a través de nuestro primer de Ángel Barbisotti. Ahora, la primera casa fue la de Vargas Torres, de doña Delfina Torres, ¿no? Así es. Doña Delfina, viuda de Concha. Sí. Allí fue la primera casa, luego apareció esta situación. ¿Qué otras cosas más recoge el libro de la Esmeralda del Ayer? El libro de la Esmeralda del Ayer recoge el comercio, Enrique, a finales del siglo XIX e inicios del XX. Esmeraldas muy productiva, la tagua, el caucho se producía desde acá tremendamente. De ahí se construye la Casa Tagua. La Casa Tagua era una importadora y exportadora. ¿Qué exportaba? Tagua, caucho, que eran los principales productos en ese entonces. E importaba insumos desde Europa, la vajilla, tela, alcohol también se importaba, utensilios para la casa se importaba sillas forjadas en hierro. El Teatro Municipal Madrid, que se inauguró en 1921, las sillas que actualmente existen todavía, he visto unas sillas que más adelante vamos a conversar, esas sillas fueron importadas desde Alemania, fueron importadas a través de la Casa Tagua. Retornando a la pregunta del comercio, existió otra importadora y exportadora, que era la Casa Dumarés Brothers,
que estuvo ubicado donde actualmente se encuentra la Gobernación Vieja, que es el kiosquito de Pedro Tello, Manuel Cañizares y Malecón Esquina. Esa importadora también, la Dumares Brothers, también hacía el mismo tipo de importación y exportación. Ahora, desde la parte de la historia, estás hablando de la parte de la historia de la ciudad, del comercio. Hay un capítulo muy importante en la historia de Esmeraldas, y para la gente que hoy en día tiene la oportunidad de ver cómo está la ciudad. Anteriormente era un manto de agua de Tachina a Esmeraldas y había un malecón. Toda la parte que incluso de la ribera del río Esmeraldas, todo eso, no había casas, eran todo agua, y por ahí llegaban la gente que venía de la zona norte acá. ¿Esto también está recogido en el libro? Claro, por ejemplo, en el capítulo del comercio hay un subcapítulo que es la barraca de Antonio Bojase. Precisamente esa es la barraca de Antonio Bojase, estuvo ubicada donde ahorita conocemos el sector de la barraca, de ahí nace el nombre de la barraca de Antonio Bojase. Y ahí llegaban desde río arriba, llegaban hasta los que vendían los productos, marisco, pieles de animales, los cayapas, los chachis, ya vendían esos productos. Y todo eso, aparte de eso, todo... El comercio se daba en esa zona. Se daba en esa zona. En la calle Quito y Malecón tenemos la casa que fue de Simón Plata Torres, donde encuentra la persona que vende madera, la señora Doña Mencha. Esa casa era de Simón Plata Torres y él tenía una fábrica de tabaco de piernas. Efectivamente, era un tabaco, se extendía la planta, la hoja del tabaco y se le recogía aquí en las piernas. Por eso se llamó tabaco de piernas. Todo eso, sí. Bueno, hablando del tabaco me hace recordar una anécdota, amigos seguidores de Esmeraldas Channel. Mi abuela me mandaba a comprar tabaco. Y me mandaba a comprar un geme o una cuarta. Así era. Y te mandaba directamente a la casa de no sé quién. Y ella ya iba allá y de repente unos muchachos no quería llegar hasta esa tienda y compraba en otra tienda y ella conocía el tabaco. Llegaba a la casa, este no es, me vas a devolver. Pero no, me camina y me devuelve. Yo quiero de tal parte y este no es. Se la conocían. Esa es también otra parte muy importante en la Esmeraldas de ayer. La venta y el consumo del tabaco. Hasta muchos años los abuelos, ya no se ve, pero anteriormente todos los abuelos en su casa tenían su tabaco, su fumaban, su recipiente para ponerlo allí. Un caso así me comentaba mi mamá, que en el año 58, 59, ellas vivían en la parada 10 y les mandaban a comprar combustible, y ella iba a donde vendía combustible el señor Bolívar Gámez, que era en El Espejo y Libertad. Él vendía combustible. Y justo algo parecido lo que me está diciendo. Y tenías que comprar su tambuchito, su gasolina o el querosene que era muy usado en ese entonces. También, claro, ¿no? El querosene era uno de los y muy importante. Ahora continuemos con el tema de las Esmeraldas del ayer, y esto nos apasiona porque cuando uno conoce la historia de su pueblo, uno ama más, se identifica más y se siente más esmeraldeño. Tocaste el tema de las primeras casas, tocaste el tema del comercio, toquemos el tema. ¿En tu libro está el tema del deporte? Sí, Enrique. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el básquetbol. ¿Ya? Este dato es importante, que hay muchas personas que no lo conocen, la historia no los devela y tenemos que transmitirla, es importante. En Ecuador, el primer partido de básquetbol inició en Esmeraldas. Ricardo Plaza Bastidas estudió en Estados Unidos, fue becado, y al retorno de allá, él trae el básquet. En el año 1915, aproximadamente al 17, en ese lapso, se juegan los primeros partidos de básquet en una cancha donde actualmente se encuentra la UNE, el edificio de la UNE, que es en la Bolívar entre Piedrahíta y 9 de octubre. Ahí inicia el básquet en el Ecuador y, como no, Esmeraldas como primogénita en el básquet. Nació el semillero aquí. Así es, aquí nace el básquetbol. La segunda cancha que existe es donde actualmente se encuentra el Club de Leones. Ahí también hubo una cancha de básquet, otra cancha de básquet en la parte posterior de la vieja escuela Juan Montalvo, que estuvo ubicada donde actualmente se encuentra el Consejo Provincial. Ahí ya, en esa vieja cancha, ya nace ya se pensaba en lo que el Coliseo Cayapas, ya viene tomando el nombre del Coliseo Cayapas, y el Coliseo Cayapas se traslada actualmente donde se encuentra, que ahora se llama Nubia Villasís. Ese Coliseo Cayapas inicialmente se construye sin techo, y ahí se dieron se forjaron grandes glorias. Por ejemplo, el Piratas Club. El Pirata Club de Edgar. Pirata Club, sí. Así es, que jugaba Edgar Quiñones, que jugaba Chaco Isurieta. Chaco Isurieta, un muy buen amigo mío que me ha colaborado. Él vive en Estados Unidos, juega básquet. Hasta ahora tiene 82, 83 años y juega el básquet. Todavía juega básquet. Otra cosa que destacar de las grandes basquetbolistas, las campeonas de Maracaibo de 1970, que Ecuador quedó campeón en Venezuela. La selección ecuatoriana, que en su gran mayoría era conformada por esmeraldeñas. Ahí estaba Nubia Villasí, Melba Gijón y entre otras. Y el director técnico muy joven en ese entonces, Edgar Quiñones Sevilla. Entonces, todas estas cosas, el básquet también... Ahora, ese es el tema del deporte. En el tema del fútbol, está algo el libro... Ese era el tema del básquet, pero seguimos el deporte ahora, que es el fútbol. En el fútbol, claro. Porque que tenemos... Sería imperdonable que en un libro de historia no se hable de la amenaza verde. Un equipo que nació con los trabajadores
de cargadores de banano. Así es, de los estibadores. De estibadores, Así y es. que la historia dice que donde iban ganaban. Así es, era una avalancha. Era un petrolero cuando estuvo en su tiempo, así mismo era Amenaza Verde. Petrolero del 84 al 83 con Google, Roxxon y todo eso. Sí, pero en ese tiempo el Amenaza Verde era uno de los mejores equipos y los esmeraldeños nos sentíamos muy identificados, muy bien con eso. En ese entonces nuestro estadio era la Polverita, que actualmente es, ¿no? Ahí hablan un poco de lo de Folke Anderson. Sí, claro, entonces viene la Polverita. Para esto llega el gran magnate Folke Anderson, que llega sueco, pero más esmeraldeño ecuatoriano que otra cosa. Folke Anderson, él con sus aportaciones, con su dinero propio, inyecta una importante suma y se construye el estadio que conocemos hasta nuestros días. Desde ahí el estadio está acá, mira que no se cambió mayor cosa. Folke Anderson piensa también en un mural importante y lo contrata a Efraín Andrade, un gran pintor y escultor, lojano pero más esmeraldeño que otra cosa, Efraín Andrade. Y él construye tremendo, en la parte de afuera donde están los jugadores. En la fachada principal. En la fachada principal. Esto fue en el año 55-56, Efraín Andrade lo construyó. Tengo una foto de eso también. Y bueno, y el estadio se fue creciendo, se lo fue cerrando poco a poco y vienen otros equipos, por ejemplo el Centro Juvenil Deportivo. Folke Anderson no se queda ahí, él también constituye su propio equipo, que es el Astral. Claro. El Astral. Que era competencia con Amenaza Verde. Así es, competencia con Amenaza Verde, el Astral. Y van haciendo otros equipos. Mucho después ya aparece el Esmeralda Sporting Club. Perdón, el Esmeralda Sporting Club ya estaba el Juventus, el Esmeraldas Petrolero, que subió a la primera categoría. Yo recuerdo también, yo estaba en la escuela aproximadamente quinto o sexto grado y me tocó ir a verlo. Esa es otra época, porque la primera época fue la de Amenaza Verde, y ya la época cuando nosotros estábamos mozos, niñitos, la temporada del Esmeraldas Petrolero, que marcó un hito en la historia deportiva. Roxxon da Silva, Guga, Miltiño, Papi Perlaza, Fulman Camacho. Ya que estamos hablando del fútbol, Esmeralda siempre ha exportado jugadores a todas partes del mundo. Uno de los clásicos jugadores, Tom Rodríguez. Claro. Conversé con Tom, viva acá en Esmeraldas, me colaboró con mucha información. Tom Rodríguez fue campeón 3 veces, tengo entendido, si no me falla la memoria, Nacional. Con Nacional, claro, jugó Copa Libertadores de América también. Y todavía está con vida, por ejemplo, el doctor José Volter Villafuerte, que también... Claro, Villafuerte, José Volter Villafuerte. Es muy importante de Tom que hay que destacar, y que muchas personas siendo futbolistas, porque la carrera del futbolista es corta. Claro. Tom terminó de jugar fútbol y estudió y es economista. ¿Sí? Ese dato es importantísimo, sí. Y hoy en día también, Patricio, se puede observar en la playa Las Palmas, en el sub-50, allí hay muchos que fueron futbolistas, glorias del fútbol, que están aún practicando y lo hacen por estado de salud y todo eso. Entonces se conlleva que nuestro personaje, nuestros deportistas élite en su tiempo, como Tom Rodríguez, como Carlos el Kiko, el Bacán Delgado, que falleció, el que hizo el gol de arco a arco, el histórico, y hace poco se conmemoró un aniversario más, que estuvo en México, Ítalo Estupiñán, su hermano. Hay un sinnúmero de esmeraldeños que marcaron un hito en la historia. Recordemos Lupo Quiñones, el tanque de Muine. Y hay un sinnúmero, Galo Vázquez, Esmeralda, que tuvo Papi Barcelona, Perlaza, el Papi Perlaza, y Flavio Perlaza, el Zapatón Klinger. Es decir, hay un sinnúmero de esmeraldeños que marcaron y que están marcando y han marcado la historia del fútbol en Esmeraldas. Ahora, estamos hablando de fútbol. ¿Qué otra cosa tiene más el libro? El libro tiene un capítulo interesantísimo, la evangelización católica en Esmeraldas. ¿Cómo nace vienen los jesuitas, cómo vienen los misioneros acá? Sí, todos los misioneros. En el libro inicia desde 1880 la llegada de ellos acá. Inicialmente dependíamos de la diócesis de Puerto Viejo, se fue avanzando, Esmeraldas se independiza, luego se crea la prefectura apostólica acá en Esmeraldas, un primer prefecto a los pocos días del cargo. De ahí llega Hieroteo Balbuena. El Hieroteo Balbuena era español, estuvo acá por 5 o 6 años. Luego de Hieroteo Balbuena llega otro prefecto apostólico, que es Ángel Brevisotti, y que a los pocos tiempos se convierte en nuestro primer obispo. Así, Ángel, tengo fotos de eso, tengo la historia de él. Y además está enterrado en la iglesia catedral de Torrey. Así es. A inicio de los 70 fallece Ángel Brevisotti. De ahí es denominado el segundo monseñor Enrique Bartolucci. También un trabajo importantísimo de él. Que también está enterrado en la catedral. También está enterrado en la catedral. Luego llega Eugenio Orellano, que es nuestro actual monseñor. Y tengo entendido que ahora último ya presentó la renuncia porque tiene 75 años de edad. Ya cumplió el tiempo que puede estar todo ahí. Eso también recopila. Y le comento algo allí, Patricio. Y están esperando que el próximo obispo ojalá sea un esmeraldeño. Por nuestra condición de vicariato apostólico,
la ley no lo permite. Tengo entendido que es así. Pero en cambio, Monseñor señaló a los medios de comunicación que está sugiriendo el nombre eso de una terna. Eso sí. De una terna para que entre la terna se escoja un esmeraldeño. ¿Cómo no? Que sería fuera importante. muy bueno eso. Claro, fuera muy bueno. Ya algunos padres esmeraldeños, un buen trabajo. Por ejemplo, el primer obispo esmeraldeño, padre José Vicente Vivero, que estudió en Italia, sí, padre Silvino. Padre Silvino también. Que puede ser la terna. Así que puede ser de la terna. Que puede ser la terna. El mismo trabajo de la evangelización católica consta el Colegio de la Inmaculada, que ganó acá en 1926. Tengo otra foto de la primera rectora, Madre Onésima Rowland. Y hay un trabajo importantísimo en la parte cultural. ¿En el tema del Sagrado Corazón? También consta el Sagrado Corazón. Ahí salieron una foto y vi alguna foto en las redes donde se podía observar la parte alta de Santa Cruz, que no había nada de vivienda, era todo monte, y solamente estaba la edificación en primera instancia, el primer bloque del Colegio Sagrado Corazón. Así fue. Donde se puede observar que las calles adyacentes del Colegio Sagrado Corazón estaban de piedra. Así de tierra. Justo acá. Lamentablemente no sí podemos hacer un zoom allí para ir graficando. En esta situación ya lo vamos a hacer. A ver, la foto pequeña dice, ¿no? Esta de aquí. Aquí está justo el Sagrado Corazón. Aquí está consta el Sagrado Corazón. Ya, esa ahí una de las fotos. Casi recién inaugurado, 1958-59. Consta ahí, ¿no? Ya. ¿Podemos hacer más zoom? Bueno. Correcto, ya. Correcto. Ahora, eso está en la parte de la historia, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa tiene el libro, Esmeraldas del Ayer? Esmeraldas del Ayer tiene el inicio de la aeronavegación en Esmeraldas, un capítulo interesante. A Esmeraldas llega el primer hidroavión en el año 1986. Acuatiza en el río Esmeraldas. ¿1926? 1926, corrijo. 1926 sí. lo venía piloteando Elia Liut. Elia Liut era un italiano que había participado en la Primera Guerra Mundial y llegó acá al Ecuador a pilotear una avioneta que pertenecía al telégrafo. ¿Sí? Entonces él hizo algunos viajes inaugurales. El primer hidroavión que viene acá a Esmeraldas fue en 1926. De ahí el primer avión que aterriza en tierra fue en el año 1939, que traía consigo a la esmeraldeña Carola Castro Gijón, hermana de Ramón Castro Gijón, que fue el presidente esmeraldeño ecuatoriano en el triunviro del 63-66. Hermana de él, que era Carola, quedó campeona en los 100 metros planos en atletismo en Perú, en un panamericano. Ese avión salió desde Perú a Quito, y en Quito llegan y dicen: queremos llevar las Esmeraldas, pero no hay dónde aterrizar. Se construye una pista de aterrizaje inmediatamente, lo que constituye ahora Codesa 1, que inician desde la policía todo ese valle, ¿no? Ahí se construye la primera pista, sí. ¿Ya? Y ahí llega ese avión en el año 1939. Interesante esos datos históricos, porque son algunas cosas. Cada vez que hay una conversación de esta, permite nutrirte de algo nuevo, algo diferente, algo distinto, y eso se basa justamente al tema de la investigación. Y siguiendo, antes que nos vayamos de ese capítulo de la aeronavegación Esmeraldas, en el sector había muchos vientos encontrados, muchas zonas, entonces había muchos problemas para el aterrizaje. Se utilizó pocos meses esa pista improvisada. De ahí nace Panagra, porque era una línea internacional, ya tenía la necesidad de llegar hasta Esmeraldas, y prácticamente ellos a través del gobierno construyen una pista de aterrizaje, lo que hoy en día conocemos como el aeropuerto Carlos Concha Torres. Entonces Panagra construye... La segunda instancia para aterrizar fue donde actualmente funciona. Esos terrenos eran de las hermanas Arroyo Guiri, y compran ellos, Panagra compra, y esos dineros pasan a ser del Estado. Lógicamente Panagra van descontando la plata que tienen que pagar por el uso anual. Hay una historia muy escrita por parte del señor Julio Estupiñán, Nelson Estupiñán Vaz, y otros actores más, como también investigación de Carlos Geda San Martín, y ahí narran algunas anécdotas, como por ejemplo el primer carro que llega a Esmeraldas, o la primera vez que llegó la energía eléctrica a Esmeraldas. También está recogida allí. ¿Está eso como parte referencial en el libro? Sí está, sí los he leído a ellos, pero también he hecho mi historia independientemente. No hay que desmerecer el trabajo excelente que fue el inicio, el espejo para poder iniciar. Así es. Tengo el capítulo de la transportación en Esmeraldas. El primer carro que llega a Esmeraldas es un Ford T en el año 1921. Llega a La Boca en un buque. Era propiedad del señor Carlos Mercado. Él trae ese... Nelson Estupiñán Vaz lo describe muy bien en uno de sus libros, que era el tronar cuando el carro salía, era un tronar y la gente se asustaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? Esas llantas, y todo el mundo quería estar encima del carro. La gente dejó de trabajar, dejó de ir a la escuela, y ese día fue un acto apoteósico aquí en Esmeraldas. Era lo innovador en esa época. Más adelante tenemos el primer bus, que fue el Santa Yuya.
Fue el primer bus que hubo en Esmeralda, un bus de color amarillo, me comentan las personas. Y ese bus Santa Yuya hacía un recorrido muy particular. Salía desde el Parque Central, pasaba por el Puente Colorado, pasaba por el que hablamos aquí en la Manaví, que ya se pudo regular el terreno, e iba hasta Las Palmas. El bus Santa Yuya se cobraba 10 reales, tengo entendido, 10 centavos aquí valdría. Ahí nació también lo que es la transportación urbana. Ahí empiezan a hacer la transportación urbana, más adelante el señor Solís, que es más conocido como el Tigre cariñosamente, que también fue maestro, él compró un carro Reo, un carro marca Reo, y poco a poco fue avanzando la construcción de la cooperativa Las Palmas. Más adelante ya nace cooperativa Las Palmas también. Claro, pero por ahí son los iniciadores, los fundadores de así es. Ahora, hay que también, no sé si estará en tu capítulo, en el libro, allí estará reflejado alguna parte de la historia. Esmeraldas antes era muy pequeño, llegaba desde la calle Salinas hasta la calle de la Espejo, donde estaba el puente sí, allí, y hacia la calle 6 de diciembre, donde está actualmente la 6 de diciembre. Ese cuadrante era la ciudad de Esmeraldas, ese cuadrante era la ciudad de Esmeraldas. Y las casas estaban con candiles, era mucho más sano. Mi abuela contaba que llegaban al río, todo el mundo iba a coger agua al río, a lavar la ropa al río, luego llegaban con su mate en la cabeza, su batea en la cabeza, la ropa, y también con... ahí vemos las imágenes de Esmeraldas. Por ejemplo, ahí en la parte inferior está la balsera del señor Santander, que en la parte de abajo, la balsera del señor Santander. A mano derecha está el Hotel Estuario, que se está edificando en su tercera planta. Más adelante está el edificio de Tomás Ororqui, que se demolió, y es lo que un parque se está construyendo. La Toba, ¿dónde está? Toba, sí, Toba. ¿Por qué toma el nombre de Toba? Porque frente a donde actualmente está la gasolinera del señor Pineda, ahí existió unos talleres que eran especialmente para las embarcaciones de Folke Anderson, y él le pone el nombre de Toba. Hasta ahí llegaban todas sus embarcaciones, los barcos, un astillero. Por eso decíamos, mira la historia, sí. El río llegaba tranquilamente hasta la Centro Maldonado. Así es, pero mis hermanos yo nací en la parada 10, mis hermanos también, y ellos comentaban, yo sí me recuerdo, porque llegaban y se bañaban. Nosotros vivíamos en la Franklin Tello y Malecón, bajábamos unas cuadras y era chumblón al río. Al río, claro. Sí. Oiga, y parece mentira, pero Esmeralda... Eso es lindo en Las Palmas. El esmeraldeño que no haya ido a bañar a la barraca, no no tuvo infancia. Nosotros sí nos perdíamos de la escuela al colegio y rumbo, pero mamá nunca supo. Cuando la gente llegaba allá a bañar y regresaba, vamos a la piscina, decíamos, vamos a la piscina a bañar en verano, en invierno. Entonces, todos los de mi barrio, el que no fue a bañar es porque nunca tuvo infancia, no salía a bañar a regar. Julio César Hugonel de los barrios. Todo. Miremos la foto, por ejemplo, esa foto de ahí. Esa es la boca. Las Palmas. Sí, la boca. En ese entonces ya era Las Palmas. ¿Por qué toma el nombre de Las Palmas? Porque el municipio compra esos terrenos a los herederos de la familia Concha. ¿Ya? Entonces ellos compran esos terrenos y ya la van construyendo como un balneario. Ya venden los terrenos y el municipio se encarga de sembrar esas palmas. Hasta ahora último, recuerdo antes de Flopec, 20 años atrás había bastante. Y últimamente veo que están volviendo a sembrar, la empresa Flopec ha sembrado. Hay una particularidad aquí en esta fotografía, y ahorita que recuerda, por eso digo que es interesante este tipo de temas, porque cuando tú naces aquí tú conoces la historia. Almacén Malibú, el de los tejidos nacionales e importados. Contamos con telas bramantes, chifones, a $1.50 el metro, casimires ingleses, italianos y españoles, telas para cortinas en damasco y visillos, randes europeas, Gipure, organzas, linos, Carolina Herrera. Ofertas en tejidos, en hermosos diseños y colores exclusivos. Almacén Malibú, en las calles Bolívar, en Ricaurte y Salinas, les espera. Transmitimos desde la Tierra Verde para Ecuador y el mundo. Somos Esmeraldas Channel Online, medio de comunicación alternativo en esta nueva era digital. Nacimos para innovar y comunicar. Seguimos con buenas noticias. Más de 40 barrios se han sumado al proceso de regularización de deudas por consumo de agua potable. Si usted registra valores vencidos en su planilla de agua potable, acérquese a nuestras oficinas. Nuestros técnicos revisarán su acometida. Podrá ser parte del proceso de regularización de deuda y diferir su deuda hasta 36 meses. Miles de abonados han recibido este beneficio. Es momento de regularizar y legalizar su conexión.
Lo esperamos en nuestras oficinas en el CAC, en la calle Sucre y Salinas, o también en Atacames. Paga a tiempo tu planilla y contribuye con tu ciudad. EAPA San Mateo, más agua para vivir mejor. La noticia, los protagonistas, los sucesos más importantes ocurridos en el contexto local, nacional e internacional en nuestras 2 ediciones. Microinformativo a las 2:30 y hoy en 60 minutos a partir de las 18 horas. Esmeraldas Channel, online. Vamos Esmeraldas, hacer para crecer, hacer para construir, crecer para embellecer. Hoy ha llegado el tiempo de Esmeralda. Juntos reconstruiremos nuestra ciudad. Hoy nos levantamos como el ave fénix, sabiendo que el pasado ya quedó atrás. Estamos preparados para guiar a nuestra tierra hacia un soñado y próspero destino. Nuestra única casa, mi linda Esmeraldas, forjemos ahora juntos nuestro camino. Vamos Esmeraldas, hacer para crecer, hacer para construir, crecer para embellecer. Vamos Esmeraldas, hacer para crecer, libre por rebelde y por rebelde grande. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Anteriormente uno iba a la parte alta y yo creo que tú alguna vez subiste a la parte de la 9 de octubre en la parte alta en la loma. Sí, y sí. de allí podíamos observar Barriuri. que la mayor parte, en Barriuri, la Sí. mayor parte de las casas, en cada patio había una palmera de coco. Típico. Mojón de perro Pero que no tenía su palmera de coco en el patio. Enrique, nosotros vivíamos en una parada 10 en la casa, nosotros teníamos 2 palmeras de coco. Y eso era estar pendiente porque ya estaban grandes, ya los vecinos se trepaban, se le querían Se llevar querían el coco llevar. también. Pero era visto desde la parte alta. Sí. Tú observabas que en cada patio de la casa Sí. de Esmeraldas Habían o en palmas la de cuadra coco. de allí habían palmeras de coco. Tienes razón, así era. ¿Cómo no? Claro. Y eso lo vivimos así. Ahora, si continuamos allí con el tema, interesante este tema, porque hay cosas que uno va aprendiendo y cosas que uno va refrescando la memoria, porque la intención de Conversando con Enrique, y en esta oportunidad estamos con Patricio Páez Gracia, historiador esmeraldeño, que está presentando su libro El Esmeraldas del Ayer. Estamos desmenuzando el contenido del libro, estamos hablando sobre cómo era Esmeraldas del Ayer, y muchos que nos están observando y que van a revisar esta publicación se van a dar cuenta que vamos a meterlos, reinsertarlos en esa fotografía, en esa vivencia, en esa infancia que hemos tenido quienes vivimos acá en la costa verde, la costa noroccidental del país, en la provincia de Esmeraldas y particularmente la ciudad de Esmeraldas. Nos vamos a reinsertar en nuestra infancia, lo que hicimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, los que nos contaba nuestro abuelo. Y ese es el objetivo principal, Patricio, de este programa. Y rescatar que los personajes no queden olvidados en la historia, que esas historias orales, tradicionales, al menos sean escritas, como por ejemplo algún momento en este espacio conversando con Enrique, hablamos con doña Rosita Huila, y doña Rosita Huila dice: yo soy cantante, yo quiero que esto continúe, yo no quiero morirme sin que alguien continúe con esto, pero no hay una obra literaria que testifique lo actuado. Entonces hay mucho por hacer en estos temas, y una de las formas a través de las redes sociales de Conversando con Enrique es que esto quede permanentemente en la retina de los ecuatorianos, de los esmeraldeños, de muchos esmeraldeños en el mundo, que quede como parte de la historia. Tú haces un trabajo bibliográfico plasmado, nosotros hacemos un trabajo audiovisual plasmado, para que las generaciones no olviden estos detalles importantes. ¿Qué es lo importante de este libro, Enrique? Que la gran parte de lo que está escrito, yo lo he conversado yo les llamo actores primogénitos de la historia. Hay personas que tienen más de 80 años, más de 90 años y más de 100 años, que han vivido las cosas que están en este libro. Es decir, la fuente principal. Fuente principal. He conversado con ellos, ¿y para qué? Muy bien. Una vez que yo subo un post al Facebook, la gente empieza a comentar si era así, o va acotando. Esta casa era a la izquierda, esta casa era a la derecha, el bus era así, salía así. Eso es lo que ha ido
Alimentando el libro, sí. Aparte, está enfocado en la historia que yo le he dado también. Ahora, ¿qué otro más contenido tiene? Hemos hablado de algunos, como cuáles más tiene falta ahí. Por ejemplo, la época del banano en Esmeraldas. Que es una época dorada. Dorada de Esmeraldas. A ver, ¿cómo llega Esmeraldas? Hay que entender las cosas, hay que enfocarnos. Claro, un antecedente primero. El banano, ¿por qué surge Ecuador con siempre el banano? Porque en Centroamérica, en el año 45-46, llega la peste, la cigatoca negra y otro. Y Centroamérica deja de producir banano porque ya no tenía cómo, sus plantaciones fueron abatidas, y ahí la necesidad que nazca un nuevo productor. Ahí es donde nace Ecuador. En el año 1948 empiezas a sembrar Ecuador. A los pocos meses gana el presidente de la República, Galo Plaza Lazo, y él lo enfoca muy bien y visualiza que para esto se necesita recursos. Canaliza los recursos a través del Banco Ecuatoriano de Fomento. Llega el préstamo y la gente empieza a sembrar. Para esto, y concomitantemente, ¿cómo llega Folke Anderson? ¿Cómo conoce Folke Anderson Esmeraldas? En el año 32, 35, 40, nos visita en todo el país, y de manera particular Esmeraldas, un fotógrafo y cineasta sueco que se llamaba Rolf Blomberg. Rolf Blomberg viene y toma fotos, toma un lado, toma el otro lado, y todas estas fotos, él regresa a su país de origen, que es Suecia. A Suecia. Él ya era amigo con Folke Anderson y le muestra a Folke Anderson las fotos, las imágenes. Folke Anderson se interesa, ve la geografía, y ahí nace que Folke Anderson llega a Esmeraldas. Él llega con sus recursos e inyecta y empieza a sembrar. Esmeralda, y al 49, el 50 va creciendo, y es así que en el año 1951 Ecuador ya aparece como el primer país exportador de banano en el mundo, y a la cabeza Esmeraldas. Ese es el asunto importantísimo ahí, Enrique. Se convirtió en un boom porque rehabilitó la economía de Esmeraldas. Así es. La gente trabajaba como estibadores, había un movimiento de carga del puerto hacia el puerto y la parte para exportar. Es decir, fue una época dorada. Era como decir, cuando llegó refinería, quienes trabajaban en refinería, los que trabajaban en el banano eran los que trabajaban en refinería, literalmente. Así. O sea, se movió mucho, era un boom. Y, claro, y había dinero, había mucho dinero. Había mucho comercio. A tal punto que había de promedio que un estibador ganaba entre 150 y $200 semanales, Enrique. Llegaba a 800.000 sucres, perdón. Sucre. Ya me estoy buscando en el dólar. A pesar que se comerciaba en dólar y el dólar y libra esterlina también, en cierta parte. Entonces, un estibador llegaba a 800, aproximadamente a 1.000 sucres, cuando un maestro ganaba 400 sucres, Enrique. Era mejor ser estibador. Era mejor ser estibador. Entonces, circulaba mucho dinero. Lamentablemente, la gente no aprovechó esa época del boom bananero, que yo muy bien le llamo así. Ahora, Patricio, en el mismo tema, la parte de la historia, he conversado con alguna gente adulta, alguna gente mayor, y dicen que el ecuatoriano que primero probó whisky ha sido el esmeraldeño. Que el esmeraldeño, el que se ha dado el lujo de tomar mejores whiskies que cualquier otra parte del país. Y puede ser que tenga razón. ¿Por qué? Porque en la época del boom del banano, en la época de la llegada de los buques cargueros, en la época de los buques petroleros, en la época de eso, traían ellos pues de contrabando su licor, y acá la gente pudiente podía tomarse su whisky. Así es. O sea, el que toma whisky en Esmeralda no es que recién aprendió a tomar, aprendió a tomar desde hace mucho tiempo atrás. ¿Coincide con esa parte de la gente que opina sobre esto? Claro que coincide, claro que fue así. Hubo un recurso, tanto era la plata que 100 sucres, 200 sucres no era nada, ¿no? Claro, y además la otra semana volvían a tener la misma plata. Inclusive los prostíbulos crecieron, Enrique. Una noche de compañía junto a una bella dama llegó a costar 1.000 sucres. Imagínense usted. Algo así como $1.000 hoy en día, tal vez en la relación. Mira, ahí tenemos fotografías ahí está, ese partido de Barcelona. Ese fue Barcelona, aquí en el estadio Folke Anderson. Eso fue enero-febrero de 1965. Eso fue un partido amistoso que se jugó en el estadio frente a una selección de esmeraldeños que se constituyó para ese partido. Barcelona ganó 4-2 ese partido. Ahí está la visera del estadio Folke Anderson, claro, 1965, sí. Ese equipo de Barcelona se hospedó en el Hotel Rivadeneira. ¿Cuál era el Hotel Rivadeneira? La casa del señor Mora, que está al lado del Banco Pichincha. ¿Ya? Ahí fue el Hotel Rivadeneira. Ahí se hospedó ese equipo. Donde hoy es el laboratorio de Odrés. Eso, justo ese edificio. Esa casa fue construida aproximadamente en 1920. Interesante. Y ahí está. Sí. Siempre es bueno recordar la historia. Estamos en esta oportunidad conversando con Enrique, con Patricio Páez Gracia, historiador esmeraldeño que está promocionando su libro Esmeraldas. Hemos hablado de muchas cosas, todavía no hablamos del libro. Ya vamos a hablar del libro en sí. Vamos a hablar de algunas situaciones anécdotas. Personajes que he podido observar en las redes sociales que tú subes, Patricio. Por ejemplo, vi el Capitán Pegado. Capitán Enrique Solís. Sí.
todo el trabajo que se ha realizado. Capitán Pegado es el papá del Niño Mario. Niño Mario, claro. Niño Mario quedó en inglés en el 5 de agosto. Inglés el 5 de agosto, sí. Bueno, y otro capítulo, bueno, toquemos primero el de Niño Mario y los personajes para ver si también está la historia del Colegio 5 de agosto, porque es parte importante también de la Esmeralda de la Llena. Sí, Enrique, todo el trabajo que he desplegado histórico no está en este primer libro. No está en este primer libro. Pero queda como insumo para una segunda fase. Claro, insumo para segunda y tercera fase. Porque Niño Mario, Capitán Pegado, entra en el gran capítulo de Barrio Caliente. Barrio Caliente es un gran capítulo, está el incendio de Barrio Caliente, están los bares, bueno, en ese tipo de... Por ejemplo, los bares para bailar. Saliendo un poquito del tema, ahí está la calle Bolívar, está Casa Comercial René, y al lado del Cine Bolívar está, justo al lado. Eso sí me recuerdo, la Casa Comercial René, y que está... Un poco más allá el Teatro de la UNE de madera, porque todavía no estaba de concreto. ¿Sí? Más allá la biblioteca del municipio, que después se destruyó y se construyó un solo edificio del municipio. Pero parece casi de mi época, ahí estaba el Cine Bolívar. Sí, y al lado esa foto ha de ser aproximadamente el año 72, 73, porque 75 ya se empieza a construir el actual municipio que lo inicia a construir Pancho Mejía. Francisco Mejía Villa en su primera alcaldía. ¿En este libro no está algo de la historia de las autoridades? No, tampoco está. Va en la segunda fase. Se hace una parte, pero yo tengo desarrollado el capítulo. Está la historia de los gobernadores de Esmeraldas. Está la historia de los alcaldes. Por Pedro Vicente Maldonado. Empezando por Pedro Vicente Maldonado, sí. Está la historia de los alcaldes, la historia de las edificaciones municipales, que son 3 en sí, ¿no? Está la historia del Consejo Provincial también. Esa viene en el siguiente capítulo, en el siguiente libro, perdón. Ahí, por ejemplo, esa te iba a preguntar, la primera casa municipal. Sí, es parte de las obras que estás mencionando. Claro, esa fue la primera casa municipal aproximadamente en 1870 y está ubicada justo donde siempre estuvo, el 9 de Octubre y Bolívar esquina. El de acá, el terreno acá, que estaba baldío, que es actualmente el Banco Pichincha. Ya. Sí, ahí. Esta es la parte de atrás, pues esta es la parte de la Malecón y 9 de Octubre. No, esa es Bolívar y 9 de Octubre. Bolívar. Ahí siempre estuvo el municipio, Enrique, siempre estuvo ahí. Ese municipio se lo demolió y se construyó uno de concreto. Pero también se quemó ese municipio. Esa casa municipal tuvo un incendio. Tuvo un incendio, pero no. Siguió esa edificación. Más adelante, del año 40-50, se construye el primer edificio de concreto, pero que queda inutilizado en el terremoto del 58. Simón Batatorre inicia la construcción. Y eso en el 58, y quedó, y así inutilizado del 58 quedó, y a fines del 60 se lo demuele, se lo demuele. Y se construye el actual edificio que conocemos en el mismo lugar, lo empieza en la primera alcaldía de Pancho Mejía. Ahora, importante, un tema que tocaste allí, y no sé si estará en tu libro, pero te lo voy a poner para que su secretaria, que es su esposa, vaya anotando los temas y sean parte de la segunda fase. Sí. El tema del terremoto del año 58, allí hay una anécdota y hay un cuento o una leyenda que los abuelos contaban. Sí. Que hubo el terremoto, nosotros le conocemos, pero prácticamente científicamente fue un tsunami que se dio allí en la costa ecuatoriana. Ha habido 2 tsunamis. En el año 1908, que tuvo afectación en Tumaco, San Andrés de Tumaco, y el 58, aquí que incluso decían que eran unos 2 pescadores, salieron a faenar, el mar se retiró, muchos dicen que se vio el hoyo, el hueco que está, la poza grande que está frente a la costa, cerca de la playa de las Esmeraldas, y que nunca aparecieron. Así es. Esa es otra historia para contarse también de las afectaciones que hicieron en Claro, es otra historia de los terremotos en Esmeraldas. Pero va en la otra fase. Hay mucha historia. Te comento. Por eso te decía antes, Patricio, que cuando tú entras a investigar, vas por un tema y encuentras otro, y después vas encontrando otro, como por ejemplo en este diálogo, en esta conversación. Vamos encontrando un tema, encontramos otro, y así no acabemos nunca de encontrar, porque hay temas más interesantes. Por ejemplo, ¿por qué no hubo mayor desgracia, vidas que lamentar en el terremoto del 58? Porque la marea estaba en baja mar. Baja mar, claro. Un importantísimo. ¿Te imaginas que estuviera en plena mar? Si ahí como estuvo, que fue el terremoto del 58, hubieron varias afectaciones, se derrumbó parte de lo que el Colegio 5 de Agosto, que actualmente es el Margarita Cortés, se derrumbó. El edificio del Consejo Provincial también fue afectado en el año 58, y otros establecimientos educativos como la Escuela Juan Montalvo. La Escuela Juan Montalvo también. Sí, pero en el 58 no fue tan afectado. La Escuela Juan Montalvo fue, por ejemplo, esa que está ahí, es la primera Escuela Juan Montalvo. Esa fue la primera Escuela Juan Montalvo, donde está ahorita el Consejo Provincial. Esa primera escuela sí sufrió afectaciones, pero no mayormente. La que tú dices, que la Escuela Juan Montalvo, que sí sufrió afectaciones, fue en el año 1976, que fue otro terremoto en la madrugada. Pero en ese entonces ya no estaba esa edificación de madera, había una de concreto. Y ahí prácticamente queda inutilizada la Escuela Juan Montalvo, que es el terremoto del 76. Ahí habría que hacer un capítulo especial en el próximo libro, y se lo dejo como tarea. Claro, el tema de los terremotos, empezando desde 1900
yo sé que hay poca elemento bibliográfico, pero hay muchas referencias. Por ejemplo, en el capítulo de los terremotos me ha servido de insumo el trabajo que realizó Manuel Toro, un libro importantísimo. Interesante. Sí, interesante, también, sí. Hay pocas fotos, pero ya he conseguido fotos. Y es una herramienta bibliográfica muy interesante, pero tocarlo con el tema de las personas que aún sobreviven, que tienen una versión oral mucho más grande de las afectaciones del 58, porque los que vivimos en Esmeraldas y los que somos esmeraldeños y lo sabemos, siempre la tierra de Esmeralda siempre ha temblado. Siempre ha temblado. Me recuerdo, yo estaba en la escuela 21 de septiembre, cuando veía que ese edificio era de segunda planta. Recién lo habían construido donde está actualmente la escuela 21 de septiembre, frente a la voz de su amigo. Sí. Y ese edificio de la segunda planta que estamos nosotros, a lo que llegó el terremoto, nosotros llegábamos y observábamos que la parte de arriba casi topaba con el piso y ahí se regresaba. Y se regresaba. Y así replay. Y lo vivimos. El del 2016 también. Uy, eso fue tremendo. Hay un capítulo interesante. Sí, es un capítulo muy extenso también. Van a necesitar algunas páginas. ¿Qué me decía Ronald Murillo en torno al del 58? Patricio, yo estaba en el parque ilustrándome mis zapatitos. Ronald tendría 9, 10 años aproximadamente. Bueno. Y cuando siento que él tembló, y él dice, ojo, que él dice que sintió muy similar al de 2016, que el 2016 tú sentías ondas en el piso y no podías caminar. Él me decía lo mismo en 58. Así mismo. Sí, tipo ondas. Sí, ondas en el piso. Ajá. Dice que no podía caminar y bueno, muy similar. Yo he hecho comparaciones adentrándome en los terremotos entre el 58 y 2016. Muchas personas me dicen que más fuerte fue el del 58. Si nosotros sentimos el 2016, ¿cómo habrá sido el del 58? Vamos a dar lectura a algunas personas que están interactuando con las redes. Dice, por ejemplo, Byron Iván y Quiñones, demasiado bacano. Dice, vamos a ver otro, María Victoria, gracias chicas, es un lindo programa. Yolanda Aguirre, muy interesante esta entrevista con Patricio Páez, gracias. Él nos ha traído con su programa del Esmeraldas ayer muchas cosas interesantes y ahora nos ha traído su libro, que espero que tenga mucho éxito en sus ventas y felicitaciones. Sandra Tatiana Panchano Calderón nos dice, mis padres me llevaron a Esmeralda a los 10 años y me encantó conocer su historia y evolución, es un regalo para los ecuatorianos. Salud y una guayaca, linda entrevista Enrique, Patricio, felicitaciones, yo ya pedí mi libro, dice. Sí, muchos saludos, mucho gusto en Guayaquil. También dice Yolanda Aguirre, quiero felicitar también al canal Esmeraldas que lo está entrevistando a Patricio, que está saliendo muy clarito. Sí. Ese libro que lanzó es un baluarte para los esmeraldeños. Saludos desde Nueva York. ¿Cómo no, Enrique? Pausa y disculpa que te interrumpa. Yolanda es una esmeraldeña. Que también ha aportado para el libro. Sí, nos ha aportado. Y Yolanda, muchísimas gracias a todos los esmeraldeños alrededor del mundo. Somos un puñado de esmeraldeños y cada uno dio con su granito de arena. Eso es importante. Dice Sandra Tatiana Panchana Calderón, 1951, un año de gloria en la economía ecuatoriana con el boom del banano en producción y trabajo, dice. Sería interesante que los amigos que están siguiéndonos puedan seguir colaborando con sus mensajes, que es muy importante. Sigamos con el libro. Todavía no llegamos al tema del libro y estamos buscando, seguimos hablando, seguimos conversando y salen temas nuevos, diferentes que podría haber. Con otra de las acciones, Patricio, para que tengan en cuenta, pero antes miremos la foto y ahí tenía un tema que me gustaría que sea parte. Esa fue la primera piedra de la catedral. Catedral. Ahí está Ángel Bravisotti. Lo vemos perfectamente. Toda la cúpula de la Iglesia Católica. Sí, cómo no. Eso para Esmeralda. Mi papá nos conversaba, yo lo tengo que conversar con otras personas que justo estuvieron en ese momento. Mi mamá me conversaba que aún vive, que ese día fue ella, asistió con mi abuela, la mamá de ella y mi papá, y estuvieron en ese acto importantísimo aquí en la catedral, que era vuelta a pocos pasos. A pocos pasos, sí. Sí, esa fue una de las obras más esperadas por Ángel Barbisotti. Ahí se reunieron varios esmeraldeños. Ángel Barbisotti sí tuvo colaboración del extranjero, pero ahí puso mucho dinero a esmeraldeños también, mucho esfuerzo también. Esos terrenos estuvieron en litigio y Ángel Barbisotti, para la adquisición definitiva de ese terreno, para empezar, estuvo entre 6 a 7 años atrás de esos terrenos. Eran del IE, se lo invadieron. Él habló con una persona. Ahí dentro de la comitiva que estuvo de presidenta, por ejemplo, tenemos la señora mamá de don Luis Satizábal, doña Luz Maldonado. Fue presidenta de ese comité. Y don Lucho, que existe, don Lucho, hijo de doña Luz, él me conversaba, Patricio, mi mamá forjó durísimo frente a ellos, junto a Ángel Barbisotti, y también estuvo el doctor Luis Prado Viteri, también estuvo al frente de esa comitiva. Y en ese momento, como vemos allí la colocación de la primera piedra, en la parte de atrás, lo que hoy es Nuevos Horizontes, no había nada.
No había nada, efectivamente. O sea, no fue había muy nada. visionario, Monseñor, en ese Así momento es. para poder ubicar una primera piedra y construir la catedral. Que eso sí hablo en mi libro, todo el capítulo de evangelización católica. Inicialmente Ángel Bravizotti tenía en mente construir la catedral donde está la Hispanoamérica hoy en día. Pero visionó muy cerca a la Merced, no se pudieron dar, el Ministerio de Educación de ese entonces no accedió porque era un terreno ya el Ministerio de Educación, entonces entre buscando otro lugar llega a ese punto. Ahora sí, toquemos el tema de lo que yo te iba a plantear, si puede estar en el próximo capítulo del libro, en el próximo edición de tu libro Esmeraldas del Ayer. El tema gastronómico. ¿Tienen alguna investigación sobre el tema gastronómico? Sí, tengo investigación del tema gastronómico. Por ejemplo, ¿cómo llegó acá el tapado? ¿Cómo es el encocado? Claro, ¿Quién lo trajo? son temas. ¿Quién fue la de la famosa receta? La chillangua, el chirarán, el orégano, el coco, cómo se lo come. Y la comida esmeraldeña es famosa en el mundo, Enrique. Tenemos influencia mucho de la comida manaba también. Claro, hay una mezcla de todo. Sí, hay una mezcla, especialmente el manaba entró por Muisne. Por ejemplo, mi abuela era de Chone, era chica Zambrano. Mi abuela era de Chone. Por eso que vivimos gordos. Por eso que estamos, Sí. por eso que tenemos diabetes. Buen apetito. Por eso tenemos diabetes, por eso tenemos hipertensión, por eso tenemos Sí. muchas enfermedades. ¿Por qué? Por el desorden alimenticio. Mira, por ejemplo, que nos comemos. esa línea- Déjame terminar con ese tema. El desorden Ya. alimenticio es el que nos tiene. Aparentemente nosotros estamos sanos, pero porque tenemos la comida más Desconocemos. rica del mundo, es que nosotros estamos Así es. supuestamente bien alimentados, entre comillas, pero estamos mal Alimentados, así mal distribuida la situación de las proteínas de la comida, las calorías Así y de los carbohidratos, la tenemos mal porque comemos muy rico, por eso estamos enfermos. robustamente. Había que enfermos. decirlo, pero se lo dijo. No, está bien, es así, Enrique, tienes Ahora razón. sí tocamos esa fotografía. Por ¿dónde es? ejemplo, esa fue en la casa Tagua. Ah, ya esa es la casa Tagua. Sí, eso es... ¿Todavía existe? No, eso existe. Esa casa se desapareció con el incendio en 1948. Ya. Eso es en la parte posterior del actual Banco Ecuador, Banco de Fomento. Mejía y Malecón Esquina. Ya, Justo ahí. la parte de Sí, la parte posterior que da la Malecón. Y era la casa Tagua y compraban el caucho, la tagua. Ellos era de unos alemanes esa casa. Ahí el gerente fue por un gran tiempo el señor Heinz Duffer, la familia Duffer Albán. Ellos, la casa de ellos es donde está Cafetería Bolívar, en la Bolívar y Salinas. Ahí vive el señor Duffer, casado con la señora Esmeralda Albán. Tuvieron 4 hijos, 2 de ellos fallecieron y 2 viven. Uno de ellos, Esmeralda Albán, me ha colaborado con mucha información. Ya quería llegar antes. Creo que ya la parte del libro lo hemos desmenuzado. Todavía falta alguna cosa. Faltan 2-3 capítulos. Ya, Después sigamos pero hablando. sigamos en el tema. ¿Con cuántas personas te han colaborado para tener esta vivencia, plasmarla en el libro? ¿Tienes un registro más o menos de cuántas personas tú has conversado y cuántas personas te han apoyado con las fotografías y con, vea, mijo, esto es serio así, así fue la historia? Sí. ¿Tienes un dato estadístico? Claro, ¿Cuántas personas? yo te he ayudan? conversado con 245 personas. ¿Ya? He conversado. Esmeraldeños que viven en Esmeraldas y esmeraldeños que viven fuera de Esmeraldas. Estos esmeraldeños también me han colaborado con sus fotografías. Fotografías que han tenido 50, 60 años guardadas, Como Enrique. por ejemplo la que estamos viendo allí. Por ejemplo, sí. Esa fue cuando se consagró Ángel Bravizotti como obispo. Al fondo, eso es en la glorieta o pérgola que está ubicada en el centro del Parque Central, donde está el monumento a Luis Vargas Torres. Si te fijas, en la parte del fondo está el IES. Atrás ya está el IES. Ajá. Justo está el IES. Ahí está Ángel Bravizotti, ya nombrado como el primer obispo oficial de Esmeraldas. Ya, ese ahí, El colegio María Goretti. María Mi querida Goretti. esposa también estuvo en ese colegio María Goretti. María Goretti. Hoy en día en Don Bosco. Ah, claro, eso iba a decir, sí, Don Bosco, sí. Ese colegio María Goretti no desapareció. Ese colegio fue transportado, fue llevado hacia la zona norte por la curia. Existe el colegio María sí, Goretti. todavía existe. Existe María Goretti, sino que ese alumnado que está en ese entonces pasó y se conformó una sola y se fue unificando y creciendo la unidad educativa Sagrado Corazón. Claro, porque de allí, del María Goretti, pasaban a la Inmaculada. Una es el Inmaculado y otra el Sagrado Corazón. Y otra es al Sagrado Corazón. Así es. Y de María Goretti pasaron Esa también a es otra la... Uy, esa foto. ¿La boca es esa? No, esa es la famosa isla Miraculo. Ah, sí, la Isla Piedad. Clarito, ahí está. Sí. Ahí está. Ahí las personas en ese entonces no había dónde hacer, no había baños públicos. Necesidades, sí. Entonces las Iban, personas pelaban el rabo ahí. Vea, ahí está el río, bien pelado, miraban la cara dándose a la Malecón y la espalda, lógicamente, la retaguardia hacia las personas que estaban en la parte de Desde atrás. ahí le pusieron el nombre de la Desde ahí
pusieron el nombre de Isla Miracle. Y las canchimanas dándose el festín. Eso sí. Y yo me recuerdo hasta último, antes de que se dé la parte de la Isla Piedad, el relleno, Sí. nosotros muchachos nos acordamos que salimos del colegio, íbamos allá y pasamos por los puentecitos y corríamos. Así Ya es, antes de eso, y había los puentecitos Sí, y por a todos los lados íbamos allá y luego veíamos allí que los que vivían en la casa pues hacían sus necesidades, caían al río y las canchimanas esperaban con la boca abierta acá para ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Entonces, Sí, me así recuerdo es, esa así parte. Ahí, por ejemplo, ese es el mercado. Es el segundo mercado, Enrique, hay que aclarar, porque el primer mercado estuvo ubicado frente al registro civil, donde era el registro civil, acá en la Malecón y 9 de octubre. Ahí estuvo el primer mercado, que tengo una foto original del primer mercado. Este es el segundo mercado. Esta es la plaza cívica que actualmente. Actualmente, sí. Este segundo mercado desapareció en el año 2000 y se transporta al actual mercado. Ese mercado, el actual mercado, quiero aclarar un tema importante que lo he investigado. El actual mercado inició a construir Francisco Mejía Villa, en la alcaldía Francisco Mejía Villa, que fue entre el 92 y 96. Él inicia la construcción con un crédito al Banco del Estado. Viene la alcaldía de Iturburu, que inicia el 96-2000, y él continúa con la construcción. Y lo inaugura Ernesto Estupiñán. Inaugura. No es que Ernesto Estupiñán construyó el mercado. Se inaugura, que es otra cosa. ¿Lo alcanzó a terminar? No solo lo inauguró porque Iturburu lo terminó de construir. Y Iván Iturburu en ese entonces. Ya, correcto. Sí. Interesante. Interesante. Decir, has hablado con 200 y pico de personas. Sí. Ellos te dieron los elementos, los Sí, insumos, me dieron elementos como fotografías. ¿Tuviste que pagar algo por la fotografía? No, Enrique. Otras fotografías que después te comento sí he tenido que pagar. Pero ellos, la mayoría de mis amigos esmeraldeños, no. Por ejemplo, yo accedí a parte de los archivos de la foto de Rolf Blumberg, ahí sí tuve que pagar. Tiene un costo, lógicamente. Derecho de autor. Así es, derecho de autor. Y confirme y todo comprometido. Algo como debe ser, ¿no? Pero en cambio acá las de las familias esmeraldeñas no. No, ¿para qué? Me han colaborado. Este dato es importante, Enrique. Yo conversar con familia y le digo, ¿usted tiene alguna foto que me puede colaborar? No, la verdad, Patricio, que es mi incendio que se esperó. Y al mes, Patricio, encontré la foto. Había la predisposición de ayudar. Sí hubo la predisposición. Siempre y mucha gente, Patricio, a estar identificado con esto de este libro porque, como decía, nos transforma, nos transmite a nuestra infancia, nos transmite a conocer la historia. Mira, por ejemplo, ahí hay una foto de ese tiempo, el afro. El afro. El pelo, el afro. Federico Cárdenas. Ahí está Federico. Que jugó en el MLE, jugó en la Liga. Claro. Ahí está. ¿Quién más está ahí? El Gato González, Edgar el Gato González. El del medio. El del centro. El de que acá. fue arquero del Petrolero. Arquero petrolero, claro. Ellos jugaban en Bonita Banana, jugaban ellos. Bonita Banana. Esto es el año 76-77. Esa foto me dio Federico, por ejemplo. Qué bien. Sí, importantísima. Ahí está Federico terminando un partido que le iban ganando Barcelona, terminaba el partido, ese partido fue en Machala, si mal me recuerda la memoria. Aquí hubieron también muchos futbolistas, por ejemplo, uno de las personas fallecidas, Tilingo, Roberto Salcedo. El mismo don Víctor Quiñones de la Asociación de Jubilados también fue futbolista, jugó en Vargas Torres y me decía, Enrique, yo fui de la selección, fuimos campeones. Esa foto espectacular, esa foto 1974. Empleados y funcionarios del Banco Central del Ecuador, sucursal de Esmeraldas, en el centro estado Nelson Ortiz Estefanuto, que era el gerente. Hay varias personas. Ahí está Carlos Cedeño, ya fallecido. Está Marco Coronel, que vive. Marquito Coronel, que ahí fue gobernador. Ajá. Claro, hay algunos. Fueron todos empleados del funcionarios del Banco Central. ¿Por qué? Esto es importante. Las personas que aprendan a identificar que conocemos el Banco Central, que se construyó en el año 50 y pico, aproximadamente. Donde hoy está el IES. El MIES. El MIES. ¿Cuál es la particularidad? Miren el piso. Todavía sigue manteniendo. El mismo piso está. Sí. De ese Banco Central tengo varias fotos. Varias fotos tengo del Banco Central. Importantísima esa foto, que es parte de la historia, ¿no? Ahora, seguimos indagando. No digo que cada vez que tocamos el tema se vuelve más interesante. Así es. Y el espacio y el estilo conversando con Enrique. Y el tiempo inexorable. Ahora, dentro de este libro, no sé, pero queda para que la secretaria lo anote. Sí. El tema musical, la historia musical de Esmeraldas. La historia musical de Esmeraldas la tengo desarrollada, Enrique, pero va en el otro libro. Sí, la tengo desarrollada desde la primera orquesta. Desde la primera orquesta. ¿Hablamos de Tamar? No, antes de eso, Afro Clan, sí, no me recuerdo, la primera orquesta, la primera orquesta la constituyó el Flaco Reina, la primera orquesta, y ellos grabaron en Fedisco, en Guayaquil grabaron un disco. ¿Con el Combo Canario? Despuésito es el Combo Canario, así es, sí, con el Combo Canario, ya después vienen muchas orquestas, viene Zetamar, Super Combo Monterrey,
Orquesta Igualdad. Importante que me tocas el tema de las orquestas, porque en ese mismo subcapítulo están las orquestas y los DJ y discos móviles. Esa es otra parte. Y ahí está el DJ, disco móvil M01, que usted también fue parte de ese. Sí, yo también fui parte de ese M02. Totorizala, Rod Julian. Julián es que. Julián, el quien inicia de los DJ a nivel provincial es Edmundo Ramos. Sí, el de Chagra Ramos. Chagra Ramos, en el 77, 77. Julián Pipelón, también, Julián, en la Eco Disco. Esos son parte de un nuevo libro. Subtítulos, sí, claro, sí lo tengo todo. Los DJ, en mi caso también, cuando empecé con los discos móviles, las orquestas, Igualdad, los manos de las orquestas, cuando era Supercombo Monterrey, con Z Mar en el complejo de recreaciones y espectáculos. Allí iba a llegar justamente tocando el tema. Además de la historia, de los subcapítulos de estas orquestas tradicionales esmeraldas que en algún momento fueron, también debería escribirse un capítulo sobre los artistas que visitaron Esmeraldas. También lo tengo, Enrique. Tengo fotos. Por ejemplo, eso. Es que tengo fotos, tengo Celia Cruz. Eso te iba a decir, porque la historia, y hay mucha gente que sí se recuerda cuando en su temporada la gente iba a bailar al complejo de recreaciones o a Margarita Cortés. Aquí vino Celia Cruz, vino Coco Baloy, vino Oscar de León, vino Daniel Santos. Allá voy, hablando de Héctor Lavoe. Hablando de las grandes orquestas, vino acá a Esmeralda la orquesta que toca boleros centroamericanas, se me escapa el nombre. La Sonora Matancera. Sonora Matancera vino acá a Esmeralda. Claro. Hay una anécdota de eso, fue el Colegio Margarita Cortés. Y quien estaba, Luis Convitelli, que estaba animando el programa de locutores, ese evento lo organizó Don Eche. Don Eche organizó ese evento. Entonces Luis Con le dice al propietario, el director musical de la Sonora Matancera: por favor, hay un artista esmeraldeño que quiere cantar con ustedes, permítale. Le dice: ¿quién es? Oscar Ruiz, le dice, muy joven, Oscar Agüita, cualquier cosa Ruiz, por favor que suba. ¿Qué canción? Y Oscar Ruiz canta 2 temas por la Sonora Matancera, con un palo de aguacero que fue María Goretti, pero ese honor tuvo Oscar Ruiz de cantar con la gran Sonora Matancera en Esmeralda, en el mismo Margarita. Y que también Oscar Ruiz fue parte del grupo, el gran Canario, el Combo Canario con Reina. O sea, hay muchas cosas para hablar, hay muchas cosas. Cerremos el tema del libro. ¿Qué nos queda pendiente de este libro? Claro, por ejemplo, Autoridad Portuaria. Ya, ¿cómo nació el puerto? ¿Cómo nace Autoridad Portuaria? La primera piedra de Autoridad Portuaria se fue construyendo. Definitivamente el gobierno de Guillermo Rodríguez Lala le dio un impulso. Esa foto. A ver, hagamos pausa. Esa es la planta de agua potable. ¿Ya pasó Mateo? No, antes de eso. Esta era la que estaba allí en el cabezón. Eso, justo, yendo a mano derecha la loma. Ya. Ahí está, justo. Una toma linda, una toma aérea. Se percata que sirvió mucho. La planta de captación era al frente en la isla, la Burrera, en la isla Vargas Torres. En los años 77, 78 siempre hubo problemas de agua, hasta ahora los tenemos. Bueno, no ha cambiado. Parece que no ha cambiado. No es Esmeralda de la ayer, sino Esmeralda del hoy. Así es. Entonces, en ese entonces llega la alcaldía Patricio Páez Rosero, que era mi tío, y me dice: mijo, como llovía fuerte y captábamos agua al frente de la isla, siempre se rompía la tubería, que era subacuática por abajo, se rompía, y él tuvo la magnífica idea, conversó con el superintendente de refinería de aquel entonces, un ingeniero Arias, y él le presta una tubería, y es que se construye esa tubería que todavía está de hierro colgada, no sé si se acuerdan, todavía está esa tubería, y refinería dio su mano, brindó su mano con sus soldadores y con todo, y ese se suplió por un gran tiempo, tuvimos agua, ya esa tubería, la toma aérea, y hasta ahí llegaba hasta esa planta, a la toma de agua. Ya, ese de allí, los montoneros. Antecitos eso es 1910 con la guerra con el Perú. Ahí está Simón Plata Torres, está en el centro, jovencito Simón Plata Torres, pues ya tiene sus años. En esa foto, si nosotros podemos observar, eso es embalado, parece que fueran mexicanos. Así era el uniforme, sí, así se vestían los militares, y muchas fotos de los 2-3 años que es la Guerra de Concha, similar, parecido, así se vestían. ¿De la Guerra de Concha está plasmado en el libro? Claro, sí, el libro, el primer capítulo del libro que se titula Los descendientes de doña Delfina Torres Vido de Concha. Hablo de los 2 matrimonios de ellas, del primero que era con Luis Vargas, el papá de Luis Vargas Torres, de los cuales tuvieron 3 hijos, y el segundo matrimonio con Uladislao Concha Pedreita, que tuvieron 10 hijos. En total, doña Delfina tuvo 13 hijos. Ahí habla del mártir, el gran mártir esmeraldeño,
el hombre que marca la historia en Esmeraldas, un referente a nivel nacional y mundial, Vargas Torres. Parece mentira. Hablo de Luis Vargas Torres, de su época, de su muerte. Hablo del coronel Carlos Concha Torres, de sus hermanos, y hablo también de la guerra de Concha. Tema autoridad portuaria que estamos tocando. Ya, ese tema es la primera boya cuando... Para el petróleo. Sí, cuando llega el general Guillermo Rodríguez Lara, conocido cariñosamente como Bombita, en el año 72, que lo separa del poder a José María Velasco Ibarra, que fue la quinta presidencia y última. La última vez, sí. Entonces, él ya visualiza el petróleo y Esmeraldas y se crea el puerto, el terminal petrolero marítimo de Balao. Se empieza a exportar Balao. Entonces, esa es la primera boya que se empieza a exportar. Eso fue el año 72-73. Esa fue en Balao. Esa es conocida como la boya X actualmente, porque hay la boya X, Y y Tepre. Justo esa foto. Ahora tócame el tema de autoridad portuaria. ¿Decías de la autoridad portuaria? Entonces, pero sigue habiendo más fotos y nos traba. Por ejemplo, ahí está. Ese es el segundo palacio municipal. Ya. Es el que se quedó inutilizado para el terremoto del 58. Ahí está, esa es la calle Bolívar. Están los taxis de ese entonces pegados al parque. Sí, la cooperativa de taxi Bolívar el parque, entre 9 de octubre y 10 de agosto. Ahí está el palacio municipal. Ya, decíamos lo de autoridad portuaria, está recogido en el libro, ¿no? Sí, está recogido en el libro. Velasco Ibarra decreta que se inicia a construir autoridad portuaria porque Esmeraldas siempre fue un puerto petrolero de exportación y las fuerzas vivas Esmeraldas presionaron para que se dieran eso. Muchos años de esto, mucho antes atrás se venía pidiendo, y un gobierno, el otro gobierno, y impulsa económicamente y con gran fuerza Guillermo Rodríguez Lara, el presidente Bombita, y él es el que permite que se construya autoridad portuaria de Esmeraldas. Ahí está otra foto en construcción. Ese es el año 75-76 en la primera alcaldía de Pancho Mejía. Ahí está de un producto de lo que tiene que ver físico. El libro, ¿cuándo sale ya en circulación? El libro, Enrique, estará a la venta desde este día miércoles 23 de octubre en Librería y Papelería Bolívar en sus dos locales. El local principal en la calle Bolívar, entre Mejía y Manuela Cañizares, diagonal a Ban Ecuador, y su segundo local en el sur, diagonal a la Escuela María Auxiliadora. Además de esto, quienes deseen el libro, que estén fuera de la ciudad o fuera del país, tenemos un número de WhatsApp. Tomen nota, 095-874-2612. Les repito, 095-874-2612. ¿Habrá un lanzamiento especial, algún programa? Estamos, si queremos algo hacer sencillo, sencillo, si queremos hacer algo sencillo por lo pronto, vamos a hacerlo, estamos planificando y más adelante haremos un relanzamiento con más gente, porque para esto se necesitan recursos, Enrique. Claro. Todo estos recursos. No es hacer por hacer las cosas. Siempre dijimos con mi esposa, porque vale destacar que Esmeraldas del Ayer somos un equipo, Enrique. Somos un equipo que es mi esposa Marianela Tenorio, mis dos hijas, la mayor Marianela. 2 ediciones. Microinformativo. Hemos pasado, hemos reprisado, pero este caso es el primer programa inaugural de Esmeralda Channel Online y lo vamos a hacer todos los días sábados, si Dios lo permite, desde las 10 de la mañana a 10 y media más tardar. Vamos a empezar, creo que 10 de la mañana vamos a empezar, el próximo día en un tiempo así, sin calcular, porque aquí conversamos, aquí reímos, aquí dialogamos y lo hacemos en un ambiente ameno, agradable, que es el estilo que le queremos colocar a este espacio comunicacional. Quiero agradecer a Esmeralda Channel Online. Enrique, quiero agradecerte a ti. Es importante que ustedes sepan, con Enrique nos une una amistad de más de 30 años. Estuvimos alguna vez juntos en la gloriosa M01 y M02. Grandes recuerdos, Enrique. Y muchas gracias, Enrique. Y las veces que tú creas necesario, es de estar acá yo. Siempre estaré abierto los micrófonos y las cámaras de Esmeralda Channel. Muchas gracias. Cerramos, amigos, nuestro espacio comunicacional de Conversando con Enrique. Sigan con nosotros. Ya vendrá un poco de música nacional, música ecuatoriana. Luego de vamos a la corte comercial. Después de eso cerraremos la transmisión para continuar una nueva transmisión con el tema de la música nacional. Que tengan todos ustedes un excelente y este programa va a ser reprisado. Muchas gracias. El día martes a partir de las 19 horas será el reprise de esta programación de Conversando con Enrique, en esta oportunidad con Patricio Páez Gracia, historiador esmeraldeño. Que tengan todos ustedes. Seguimos construyendo memoria histórica. Y a través de Esmeralda Channel innovamos y comunicamos. Que tengan todos ustedes un excelente resto del día. Gracias.